grabando. Entonces, chavales, para que quede claro, el truco de las entradillas es que ahora es cuando hacemos una broma, más o menos, ¿no? La que os salga del pie, y luego tenéis que dejar unos 12-13 segundos de silencio para que yo clave lo de Heavy Mental. ¿Os queda claro? Dentro de mis limitaciones, yo creo que sí. Yo creo que el tema ha quedado más o menos. Yo creo que pierde un poco la Claro, gracia, agradecería un poco un diagrama, ¿no? Un rollo como IKEA. O sea, aquí está el hombrecito, aquí están los tornillos, que esto es lo que hay que hacer y tal. Una cosa como pintada y tal. Como Teo prepara un podcast. Yo creo que es una idea que deberíamos hacemos Lego Serious Play versión podcast, ¿no? Eso es, exacto. Yo creo que tanta preparación pierde un poco la gracia. Bueno, pues entonces nada, ahora es el momento en el que nos callamos y ya grabamos. ¡Heavy Mental! Muy buenas a todos y bienvenidos, como siempre, a este podcast que hace expandir la mente y liberar todos los jugos gástricos del aparato estomacal. Bienvenidos a Heavy Mental, el número 18, otro pedazo de tema loquísimo. Antes de nada, saludar como siempre a mis camaradas en el control del... Siempre me ha gustado esto del control, en el control, tal cosa. ¡Control! No, ¡se me escucha! ¡Ponme doble la negra! Eso es, efectivamente. Aquí está Miki, como podéis ver. ¿Qué tal, Miki Titán? ¿Cómo estás? Muy buenas, Fiera, máquina número 1. ¿Cómo estás? Ese tigre de Bengala. Y David Alayón también, otro hombre más allá de las leyes y de las limitaciones de los seres humanos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va eso? Oye, me tenéis aquí que he hecho un upgrade. Siempre vengo con cerveza, pero hoy me he traído champán. Joder, ¿cómo se nota? ¿Quién tiene posibles? ¿Quién mueve? ¿Quién es una persona que ha venido a este mundo a mandar? Y a ser Luis alguien... y yo hacemos la media, porque yo hoy vengo con agua, entonces hoy, bueno, estamos en la media. Hay clases y clases. Exactamente. Yo lo único que tengo aquí es un cubo de Rubik, que eso es muy triste todo. Una cosa penosa. Y lamentable a más no poder. Bueno, amigos, bueno. Mike, esa entrada, ¡vamos! Capítulo 18. ¿Se debe el éxito de la comida rápida a la experiencia de usuario? ¡User experience! ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, a mí quiera... Oye, Javi, antes de empezar, mira qué cubito de Rubik más majete. Hostia, sí, bien chulo, sí, señor. Es de estos que están conectados. Sí, es muy molón, ¿no? Sí, señor, está conectado. Sí, de hecho, cuando lo giras hay una aplicación que te dice la posición y te lanza retos para ver si tú lo puedes cuadrar. O sea, es una pieza. Pero un cubo de Rubik de Kickstarter está guay, vale. Se llama lo digo sobre todo para la gente que no nos ve en YouTube, ¿no? La gente que todavía no ha llegado el 5G, ¿no? Que el HD todavía no llega, está todavía en 144 o 240p. ¿no? Eso es, que está con su modem ahí de 19200 y vive en una zona rural a donde le llevan los alimentos 3 veces por semana. Que se conecta con Guanadu a partir de las 6 de la tarde los viernes y hasta las 8 de la mañana de los lunes. Bueno, hay gente que es más de audio. Ya está. Más de audio. Pues para los audio oyentes que no nos ven, es GoCube. Un cubo de Rubik conectado, súper majete, que bueno, se lanzó en Kickstarter, ahora ya se puede comprar, supongo que por ahí. Muy bien. Javi, Heavy Mental siempre al servicio público. Bueno, amigos, pues hoy hemos traído 2 pedazos de temazos, como no podía ser de otra manera. Y claro, aquí estamos con el tema, digamos, de hombres, el tema serio y este tipo de cosas, aunque no sé si yo enfocar de esta manera todo lo que tiene que ver con la parte de experiencia de usuario. La mayor parte de vosotros estaréis familiarizados con haberlo oído alguna vez o conocer a la gente de vuestro departamento que trabaja en experiencia de usuario. Y la mayor parte de nosotros, por lo menos en mi caso, con experiencia de usuario, nos hemos estado dando de tortas muchísimo tiempo. Una larga historia de golpes y de unas relaciones un tanto dañinas. Pero no tenía por qué ser así, ¿Qué es históricamente, David Alayón, tigre de Bengala, la experiencia de usuario para ti? ¿Qué experiencia has tenido al respecto? ¿De dónde vienen los temas? Un poco de historia, por favor. ¿Qué experiencia de usuario he tenido con la experiencia de usuario? Pues a ver. Mira, no hemos empezado y ya me está doliendo la cabeza
de todos los libros y todas las mierdas y referencias que vais a soltar hoy. O sea, que ya puede estar guay. Relájate. No, vamos a ir. O sea, yo, de verdad, que eso era lo próximo. Parecernos a Kaizen. O sea, basta ya, por favor. Un abrazo. Para Jaime, que es un abrazo. Para los colegas de Kaizen, para Jaime. Que, a ver, vamos a ver. Experiencia de usuario. Vamos a ver. Yo la verdad que soy como muy como de tirar de la historia, ¿no? Me gusta un poco ahí como ir a los orígenes, ¿no? Y a ver, experiencia de usuario es un término que nace en los años 90 por un tipo que se llama Don Norman, que, bueno, profesor relacionado con la ciencia cognitiva, y bueno, daba clases y digamos que se inventa la parte de experiencia de usuario para vincularla con la parte más de usabilidad relacionada con la tecnología. ¿Vale? De hecho, históricamente, la parte de experiencia de usuario estaba muy vinculada a la parte de interfaces, de interfaz humano-máquina, de cómo yo me relaciono, qué experiencia tengo con una web o cómo interactúo con la parte de interfaz. O sea, históricamente comienza en ese punto. Que es básicamente, hay una interacción y cómo con un dispositivo, una aplicación, y cómo de alguna forma yo, bueno, vivo esa experiencia, si es positiva, si es negativa, si es satisfactoria, si cumple el propósito, si me resulta sencillo o fácil, encuentro lo que tengo. De alguna forma están esos parámetros. ¿Qué ocurre? Que ha tenido una evolución bastante parecida a la del diseño, en el sentido de que el diseño cada vez ha ido digamos, creciendo en cuanto a disciplina, pues la parte de experiencia de usuario pasa lo mismo, es decir, ha trascendido, digamos, las interfaces para vincularse a los servicios. ¿Qué significa? Que cualquier interacción, ya sea en el mundo virtual o en un mundo físico, ¿no? Por ejemplo, ir a una tienda, ¿no? Cualquier interacción, cualquier experiencia que tengo yo con algo, pues no deja de ser la experiencia de usuario, es decir, cómo yo vivo esa parte transaccional o cómo encuentro las cosas o si es satisfactoria, si cumple el cometido para el que está diseñado. Entonces, digamos que ha ido evolucionando. Incluso muchos hablan que la parte de experiencia de usuario está muy vinculada también con el customer experience, ¿no? Es decir, ahí está como la típica... Vamos a ver, espera. Que luego mi suegri, un saludo Marta, dice que hablamos de cosas raras, ¿vale? ¿Qué es el customer experience? Para todos los públicos. Cuando tú interactúas con una marca, ya sea por Twitter, por su página web, te vas a una tienda, llamas al call center, de alguna forma estás generando una interacción con una interfaz, una máquina, una persona. Cuando usas la aplicación del Zara, suegri, cuando usas la aplicación del Zara en tu móvil para comprar. Claro, exactamente. Entonces, bueno, dependiendo de cómo tú te sientas con ese uso, oye, pues mira, yo busco bufandas, las encuentro, sí o no, me ha resultado fácil, tienen mi talla. Es fácil comprar, quiero hacer una devolución y me ayudan, ¿sabes? Yo qué sé. Si no compro, o sea, si no encuentro la talla, me dan facilidades. Bueno, todo eso que gira en torno. Está un poco el tema de, oye, esto es customer experience, es experiencia de cliente, es experiencia de usuario, el usuario es el cliente, está metido dentro. Bueno, ahí había una lucha entre diferentes ámbitos, pero bueno, en el fondo estamos hablando de lo mismo. Es literalmente diseñar experiencias para usuarios que pueden ser clientes o no. Vale. Entonces, ese es el punto en el que estamos, que ha trascendido esa parte y está en ese ámbito, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, dejo pasar y luego lo vinculo, por ejemplo, con todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, el diseño centrado en el usuario, por ejemplo. Pero eso ya lo conecto con la siguiente iteración. Miki, ¿cuál ha sido la primera vez que oíste hablar de experiencia de usuario? Pues mira, a mí me lo enseñó David. No está mal. Ahora mismo, hace 30 segundos. No está mal. Vamos, siguiente pregunta. Ya se ha terminado la pregunta. Venga, está claro. No, a ver, las cosas como son. Yo lo aprendí de David porque en una presentación que él hizo hace 9 años o 8 años, descubrí el concepto Lean UX, ¿no? Que, bueno, David / Fermín Álvarez, Fermín, donde estés, te mandamos un abrazo. Eres un crack, persona que todos deberíais seguir o conocer en vuestra vida, que ahora pues está en tierras asiáticas. Pero bueno, Lean UX. Entonces, al final, claro, me rompió un poco el cerebro porque a mí me gusta mucho que hay una cosa que sea la informática, claro, en lo que yo debía haber estudiado en finanzas, pasa, pero no tanto.
Y es que en informática se ponen nombres rimbombantes a cosas con sentido muy común. Lo cual está guay. Es decir, que muchas veces el sentido común es la cosa que normalmente no existe. Es decir, que es importante que exista. Pero lo que se hace es que se pone cosas rimbombantes para nombres, o sea, cosas que, por ejemplo, te voy a montar un proxy en tu firewall y parece que estás hablando de algo porno y realmente es, te voy a montar un cortafuegos en la máquina intermedia que tienes para que no te piraten, ¿no? Por decir algo, yo qué sé, o cualquier cosa así, ¿no? Pero bueno, pero está guay, Entonces, con Lean UX a mí me parece algo parecido, ¿no? En vez de decir, oye, es un proceso iterativo e incremental para liberar versiones de forma rápida y mejorar un proceso de entrega en el tiempo con mayor calidad y velocidad. Oye, guay, la metodología o el proceso, el procedimiento X, ¿no? Es más corto Lean UX. Claro, no, pero que está guay, porque en eso la informática, o bueno, informática barra diseño de servicios, de productos, desarrollo de experiencias innovación. Y tal, el marketing lo han vendido de puta madre. ¿Vale? O sea, es decir, la guerra del marketing de metodologías, yo creo que la han ganado, ¿no? Entonces de ahí reconozco que sí que me leí, lo que pasa que no me acuerdo de la mitad, el libro de Lean UX de Goldberg, no me acuerdo cómo se llama el pollo. Pero bueno, lo busco ahora y os lo digo. Goldfinger. No, pero bueno, un libro que se llama literalmente Lean UX, ¿vale? Que fue el que me miré en su momento en Kindle, que estaba bastante guay, que era básicamente pues como unos principios de qué es el Lean UX, ¿no? Y el Jeff Gottelf. Bueno, pues Gandalf. Es decir, los de O'Reilly, ¿no? El de O'Reilly no me acuerdo, tío, la verdad. Sí, O'Reilly, sí. No me acuerdo. Hace mucho tiempo. Recuerdo que era un libro como una portada como blanca y azul o algo así. Mira, como el gato. Sí. Mira, buena experiencia de usuario el del libro. Eso ¿Te has es. acordado ahí? Me acuerdo que era, es que ¿sabes qué pasa? Que me acuerdo que en las presentaciones esas de David tuyas, tú siempre ponías el link grande y el UX pequeño, ¿no? Algo así como que un juego. Y la portada era parecía, me refiero, que jugaban también con los tamaños de las tipografías en azul. Yes. Pero bueno, lo buscaré, pues la verdad no me acuerdo de la editorial tampoco. Y yo creo que en esa guerra de venta, la parte de diseño de servicios, diseño de productos, diseño de metodologías y tal, la gente del UX o del desarrollo tal siempre ha ido un paso por delante, ¿no? Porque han conseguido materializar necesidades que hay en el camino como metodologías necesarias, lo cual en otros sectores es muy complejo, ¿no? O sea, ¿tú cómo explicas? No sé, me voy a ir a un sector totalmente distinto, que también hemos conocido, ¿no? Pues la producción audiovisual, que no tiene nada que ver. Claro, ¿cómo le dices a una persona que necesitas un día de producción, de preproducción, que es ir a pedir un permiso al Ayuntamiento de Madrid, por decir un sitio, para rodar? Claro, eso es muy difícil, ¿no? Entonces aquí lo que han conseguido dentro de este tipo de metodologías es meter necesidades o requerimientos en las metodologías necesarias. Entonces ya no es que sea que lo tiene que hacer el equipo, es que el cliente lo tiene que respetar, porque si no, el proceso no va a salir bien. Y yo creo que eso es un éxito. A mí eso me parece súper interesante. Claro, pero a mí, por ejemplo, yo como soy el más viejuno de todos, la primera vez que oí hablar de todo lo que tiene que ver con User Experience y todo esto fue cuando se empezaron a montar los primeros equipos que mezclaba a la gente de informática, la gente de negocio y la gente de experiencia de usuario, que era a finales de los 90. Los March First, los Razorfish, este tipo de compañías que intentaban juntar todo porque de repente la gente se había dado cuenta de que no podías hacer las páginas web con CGI y aquellos abortos que saltaban a los ojos y te apuñalaban varias veces que se hacían antiguamente, y ahí fue la primera referencia que tuve yo con lo que es la parte del User Experience y con la parte, digamos, de alguna manera de entender que los interface. También yo de hecho la primera referencia fue, tú estabas mencionando algo de los 90, pero yo aproximadamente sería como a mediados finales de los 90, cuando Apple se trae a la gente de IDEO, cuando vuelve Steve Jobs, cuando, digamos, de alguna manera resulta que el diseño, que luego, claro, cuando das clases como yo en el Instituto Tramontana, te das cuenta que el diseño tiene una tradición de cientos de años.
y que digamos de alguna manera ha habido una época dorada del diseño industrial que fue los 50, 60 y 70, que bajó un poco últimamente y que digamos de alguna manera el diseño ha vuelto a caballo de todo lo que ha tenido que ver con internet, con la Jope, web pero es y que con ahí todo en la esto. parte de diseño casi podíamos dedicar un monográfico un día de un line mental con alguien especialista en temas de diseño, porque el diseño en sí mismo es un componente que afecta a muchas cosas, ¿no? Experiencias, metodologías, diseño visual, gráfico, pero también, como tú decías, diseño de productos, diseño de organizaciones, diseño Diseño de estratégico, diseño de estructuras. procesos. Entonces, en sí mismo, el concepto diseño, y joder, incluso arquitectura en sí mismo, o diseño de interiores en sí mismo también es un diseño Sí. que mezcla tecnología, matemáticas y creatividad, ¿no? De hecho ese es el asunto sobre el que yo quería incidir. De alguna manera, toda la parte de user experience y todo esto, de alguna manera, en algún momento en los últimos 10, 15 años tomó el control de la situación y digamos que hay un montón de gente que incluso dice que la parte de diseño de experiencia de usuario es parte de la parte del diseño de producto. O sea, que no debería tener sentido, sino que es parte realmente de la parte de diseño de producto y que ha cobrado un montón de importancia porque los ingenieros normalmente somos muy malos diseñadores. Cosa que tenéis que entender que hemos crecido entre pantallas verdes y ámbar y cosas por el estilo y el señor no nos ha mandado por los criterios. Fondos negros y letras verdes. Exactamente, exactamente. Entonces es una cosa muy curiosa cómo el user experience y el customer experience de alguna manera ha tomado un poco vida propia, alejándose de la parte, digamos, de diseño hasta cierto punto y como cogiendo una especie de identidad propia. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros un poco este proceso en el que el diseño se ha, de alguna manera, transformado en especialistas en usabilidad, especialistas en que todo sea muy sencillo, todo sea muy fácil, la gente no se encuentre con problemas? Y digamos también, me gustaría que pensáis un poco cómo habéis sentido este proceso y un poco si no creéis que este proceso de alguna manera nos ha hecho perder un poco visión de lo que es realmente importante muchas veces, como lo que es la propuesta de valor, la propuesta funcional, la funcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo creéis que ha sido este proceso en las últimas 2-3 décadas? Mike. Pues hombre, teniendo en cuenta que de las últimas 3 décadas yo he vivido década y media, porque las otras era un niño, No tengo conciencia de o eso. sea, yo en general ya sabéis que tengo poca conciencia, pero en esto en concreto menos. Es una pregunta jodida porque, claro, Yo no hago vengo otras. totalmente sesgado por mi falta de conocimiento, y lo reconozco, de conocimiento concreto en gran parte de lo que afecta a esto, ¿no? O de cómo se aplica. Lo que sí que creo, y esto, vamos, lo vivo incluso hasta a día de hoy en mi curro, es que esto ha venido, por desgracia para mí, para quedarse. Porque yo no soy muy fiel defensor de... En general no soy muy fiel defensor de nada a ultranza. O sea, de esto es sí porque sí, ¿no? O es sí sin matices, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces, los grises, ¿no? Ujú. Y en general muchas de estas, no digo metodologías solo UX, aunque también, ¿no? Una de las cosas que a mí me joden es que no suelen tener cierta cintura. No suelen, ¿no? Y es uno de los learnings con los que yo me quedo. Entonces, a mí que me gusta mucho picotear de cosas, en general, pues saber de Twitch, saber de YouTube, saber si me apetece leer un libro y si no, no, y quedarme con ciertas cosas, un poco de todo lo que hay, pues incluso de Telecinco, si quiero aprender de Telecinco, pues de la actitud de una persona y cómo un presentador se enfrenta a alguien que es un prepotente y sacarle un learning para mi vida personal y profesional de cómo gestionar un carácter de ese tipo, pues me jode que ciertas metodologías, incluso estas de experiencia de usuario, diseño y tal, son ciertamente blancas o negras, ¿no? O Como coges... muy talibanas, ¿no? Sí, es que no sé si es en positivo o en negativo, porque a lo mejor es en positivo y yo soy el desconocedor, pero a mí en general lo que me parece es, oye, tú tienes un camino y tienes que seguir ese camino, ¿no? Y entonces si no, no estás haciéndolo
que si no lo sigues por el libro, pues entonces es cuestionable, ¿no? Desde un punto de vista, al menos metodológico, ¿vale? No obviamente moral o similar, en este tipo de cosas. Pero en ese sentido a veces me siento un poco mal, porque yo incluso tengo un par de certificaciones pues, de metodologías no iguales, pero tipo Agile, pues claro, sabe un poco mal, porque parece que si no vas por el libro es que no aplicas, ¿no? Y es que, hostia, es que a lo mejor no todo vale todo el rato, ni todo el tiempo, ¿no? Esto a mí me parece igual con la justicia, es decir, la justicia es, joder, las leyes están hechas A, B, C o D, pero si es una mezcla de B con C, con E, con no sé qué, el juez se pierde y entonces hay casos, yo creo que todos hemos oído, ¿no? De casos problemáticos de que, yo qué sé, un tío que roba 50 euros para dar de comer a sus hijos va a la cárcel 3 años y uno que ha matado a otro va 6 meses, ¿no? Yo qué sé, chorradas, ¿no? Por atenuantes, disminuantes, o sea, y claro, y eso a mí lo que me demuestra es que la puta experiencia en general de muchas cosas, precisamente por ser tan cerradas, o sea, tan encajonadas, tan enclaustradas, pues no funciona, no funciona. Me encanta. A mí me encanta la mente divergente y asociativa de Mike. O sea, es como. ¿What? Pero es. O sea, mira, a mí lo que me pasa. A mí, además, no, o sea, lo voy a vincular también con la parte del diseño, pero lo que me pasa son dos cosas. La primera, creo que ha habido un nivel cada vez mayor de sofisticación. Es decir, antes ponías 4 GIF de gatitos, ¿no? Un fondo con una trama que casi no serían los textos y daba un poco igual. Es decir, yo recuerdo. Claro, yo estoy como intermedio a nivel de edad, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo GeoCities, que fue donde monté mi primera Pero como si página estás web. en medio, Javi, que tiene 74. ¡Qué perra! ¡Hijos de puta! No, entonces, a ver, yo recuerdo GeoCities, en ese momento, pues oye, ponías 4 enlaces, 3 GIF, un fondo que no se leía, daba un poco igual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que poco a poco, pues oye, empieza a haber mayor volumen de gente interesada, empiezas a vender servicios, empiezas a competir con otros, empiezas a un montón de cosas, empiezas a coger métricas y empiezas a decir, ostras, pues esto funciona o esto no, o si pongo esto así vendo más, ¿no? Se empieza a sofisticar, empieza a generar un funnel, ¿no? Es decir, un funnel es tantos usuarios llegan a mi web, tantos usuarios están interesados en este producto, tantos interesados compran y tantos interesados repiten, ¿no? Y tantos usuarios no sé cuánto. Entonces, empieza a decir, voy a optimizar el funnel, es decir, cuanta más gente convierta en las diferentes fases, mejor. Empieza a sofisticar, digamos, un nivel de sofisticación muy grande y lo que antes era una persona que cogía 4 GIFs, te programaba la web y no sé cuánto, ya tiene que ser un equipo. ¿Por qué? Porque se van sofisticando las tecnologías, se van sofisticando la parte de diseño, se va sofisticando la parte de la gente que analiza las métricas, se van sofisticando un montón de partes. Entonces, claro, se genera, digamos, un campo. Ese campo que está por encima, pues es una combinación de diferentes cosas. Es decir, tienes a la gente de, digamos, de programación, vamos a decir, la gente que está casi entre medias, ¿no? Que es los front. Pues los front, pues están casi entre medios. ¿Por qué? Porque no tocan a lo mejor, no llegan a tocar la base de datos, sino hacen casi más la capa que toca usuario, pero tienen que coordinarse con las directrices de la parte visual o gráfica, o incluso la parte de experiencia, ¿no? Entonces, se empiezan a generar equipos que de alguna forma tienen que convivir entre ellos a la hora de enfocar ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ha habido un nivel de crecimiento en cuanto a sofisticación. Y luego, por otro lado, creo que ha habido también una lucha, ¿vale?, entre diferentes áreas para hacerse con, digamos, la capa más estratégica. No sé, esto es una especie como de cebolla. Nadie quiere estar, de alguna forma, en las capas inferiores, ¿no? O sea, lo que quieres es estar, digamos, en la capa que está por encima y luego ya derivas trabajo al resto. Es decir, cuanto de alguna forma más estratégico sea tu puesto, pues luego tú defines algo que luego el resto ejecutarán, ¿no? Y siempre ha habido como una rivalidad. Y yo creo que el diseño, como tal, como disciplina que está por encima, el diseño centrado en el usuario o el diseño centrado en el humano, ¿vale?, que es como la última iteración. Ya no te fijas exclusivamente en la experiencia de usuario con la interactuación, sino en todo lo que gira alrededor. Si eres hombre lobo, estás jodido, lo sentimos. No, si eres hombre lobo, no cuentas. Y si eres máquina, tampoco. Entonces, bueno, en algunos países considerarte como humano. Bueno, el caso es, el diseño centrado en el humano es como la capa superior, de decir, no, yo tengo, digamos, la capacidad de desarrollar una estrategia que el resto de gente va a ejecutar, ¿no? Y aquí es cuando empieza a rechinar.
porque esto no es una ciencia. Es decir, tú puedes tener gente muy buena que de alguna forma puede interpretar datos, tomar decisiones y de alguna forma, pero no es una... Es decir, yo conozco, muchos desarrolladores poco a poco han tomado la parte de front, incluso la parte de A/B testing, que significa que yo diseño diferentes formas de interactuar con diferentes colores, y yo las lanzo y la que mejor funcione gana. Es decir, no necesito un experto en la parte de... Sí, hay una tirar mejor, en verdad, es decir... Un tirar espaguetis a la pared. Y ver a ver cuál se pega. Exacto. Sí, joder, pero es que en verdad los test, de hecho yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Típico argumento en una reunión, da igual que sean con un cliente, con un proveedor, da igual, de alguien que quiere probar versus alguien que lo que quiere es que se imponga su criterio por sus cojones. Vale, yo creo que esto a casi todos nos ha pasado. Pero a ver, vamos a colocar un poco la jerarquía, ¿vale? Abajo del todo, el que quiere hacer las cosas porque le sale de los huevos. En el medio, el que quiere probar. Y luego arriba del todo, el que tiene puta idea de qué es lo que hay que hacer y por tanto sugiere que vayamos a hacer algo partido de aquí. O sea, quiero decir que yo estoy de acuerdo que el tirar es... Hombre, y arriba del todo, Javi, arriba del todo estará quien tenga además los datos. Efectivamente. Generalmente el que tiene puta idea, hay una correlación bastante notable entre quien tiene puta idea y quien tiene los datos. Cosa estadísticamente probada en multitud de ocasiones. Entonces, la discusión siempre, yo creo que es que David ha dado absolutamente en el clavo. El problema fundamental es que todo el mundo quiera las directrices estratégicas y que los demás las sigan. La experiencia mía, por ejemplo, de viejo cascarrabias de finales de los 90 y de cómo compañías como Razorfish o MatchFirst o similares implosionaban, era porque teóricamente eran tres patas de un taburete que eran equivalentes: estrategia, tecnología y diseño y experiencia de usuario. Pero en realidad la gente de estrategia, que generalmente era gente de consultoras de negocio y que habían tocado moqueta y que eran capaces de interactuar con los clientes, se quedaban con la relación con el cliente y mandaba a los demás, a los técnicos por un lado y a los de experiencia de usuario, qué era lo que tendrían que hacer. Y eso es cagarla por completo, porque es, digamos, de alguna manera romper el taburete para convertir en algo con una pata más larga que todas las demás. Teniendo en cuenta además que lo que la gente estaba comprando a finales de los 90 era un área absolutamente nueva, como era la experiencia de usuario y la experiencia web, ¿vale? Porque los McKinsey y los Big Four, que antes eran Big Five, llevaban ya toda la vida funcionando. Lo que pasa es que como esa gente tenía de alguna manera el contacto con el cliente y era capaz de hablar en el lenguaje que hablaba el cliente y era capaz de hablar de negocio, porque eso me lleva a otra parte, a otro tema que también David ha dejado caer muy hiladinamente y que en el que yo estoy completamente de acuerdo. ¿De qué cojones estamos hablando de áreas absolutamente especializadas sin ningún tipo de conocimiento de las áreas coetáneas? Gente de experiencia de usuario que no podría tocar un cliente ni con un palo y que no sabe la diferencia entre un bit y un byte. O ingenieros que, volvemos a lo mismo, tampoco son capaces de tocar al cliente ni con un palo ni entender sus necesidades de negocio y se toman a cachondeo el user experience. O consultores de negocio, consultores de estrategia que desprecian por completo a los monos que hacen los programas y las tontas. ¿Vale? Eso es lo que yo me he encontrado y eso es lo que ha matado absolutamente los inicios que hubo de todo este tipo de cosas a finales de los 90. Pero es lo que ha dicho David por completo. Es una lucha hegemónica por ver quién se apropia la estrategia, o lo que es lo mismo, por dónde vamos. Y el problema es que no todo el mundo sirve para ser estratega, tampoco. Entonces yo he visto a compañías completamente sojuzgadas por sus áreas de Customer Experience, donde los menús eran divinos y las apps eran maravillosas y perdían hasta la puta camisa cada quarter. Entonces, ¿dónde veis vosotros que está de alguna manera el potencial equilibrio entre todas las áreas para intentar evitar este tipo de escenarios? ¿Alguien se ha muerto por ahí? Algo ha pasado. Ahí es donde está el equilibrio, en la basura. El equilibrio no existe, Javi. El equilibrio son los padres en Navidad, tío. Yo, fijaros, bueno, al final es que muchas veces este tipo de reflexiones me llevan casi al mismo punto, que es básicamente el tema de equipos multidisciplinares y perfiles
transdisciplinares, ¿no? A lo que hemos dicho del libro de Range, el libro de Epstein, el libro de el Neogeneralis, el de Kenneth, Mikkelsen, o sea, ese tipo de reflexiones que es como, a ver, no puedes hiperespecializarte en una sola cosa en tanto en cuanto no vives en una cueva investigando las estalactitas de la misma para... Es decir, por eso soy muy fan de los squads. Eso es, en un entorno taylorista te lo podías permitir, porque tú estabas colocado en una cadena de producción, tú estabas ahí, claro, apretabas tu tuerca y con saber el que mejor sabe de tu tuerca ya eras feliz y lo petabas. Y digamos, el taylorismo, claro, se ha ido imponiendo en muchas áreas, pero efectivamente ahora es un entorno lleno de incertidumbre, lleno de complejidad. Sí, Mike, de complejidad, sí. Es todo muy complicado. Ya, te voy a responder con el segundo libro que quería recomendar hoy. Hostia. ¿Vale? Que además, por lo que me han dicho, es la Biblia, porque hoy me he documentado. Hostia. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don't Make Me Think. Hostia, bueno, muy grande. Grandísimo libro de Steve. Eso es. Entonces, muy básicamente buena, sí, es... ¿Quieres experiencia de usuario? No me hagas puto pensar. Eso es. Define, testa, valida y aprende. Bueno, eso también llevaría a otra reflexión. Porque si estamos hablando de no me hagas pensar. Dale tú que te vas a dar con más cariño que como le he dicho. Yo lo desgracio. No, pero a ver, es que tiene chicha, porque a ver, en ese libro hay una premisa, ¿vale? Que está bien tirada la premisa, ¿vale? Que es básicamente, oye, los usuarios no quieren pensar, son bastante imbéciles, vamos a dejarle las cositas como creo que va a ser más sencillo para ellos de cara a nuestro objetivo. Correcto. Y ya está. Un Apple de la vida. Bueno, a ver, está bien el camino tirado porque no saben lo que quieren. Bueno, sí, y yo lo sé, que soy Apple. Entonces, claro, está bien tirado y ahí está, ¿cómo se llama este? John Maeda con las leyes de la simplicidad, está, ¿cómo se llama el tipo este de Brown? Dieter Rams, son diseñadores que han dicho, no, yo hago súper sencillo porque este es el diseño y los usuarios son imbéciles y aquí tiene que estar el botón para no sé cuánto. Claro, el Don't Make Me Think tiene sentido y a lo mejor... Y no sé, y a lo mejor es lo que tiene sentido. Pero claro, por otro lado, yo creo que subestima a los usuarios. En muchas ocasiones no coge datos, sino es más bien un criterio de diseño centralizado en una persona que conoce mucho de la parte de optimización o la parte más simplista, ¿vale? De cómo puedo simplificar las cosas. Pero por otro lado, joder, se pierden muchas veces muchos matices y dar la capacidad al usuario que pueda tomar las decisiones por sí mismo. Entonces, muchas veces nos pasamos de frenada y de hecho, puede originar un efecto contrario que también hemos dicho en varios programas, como el tema de la idiocracia y el tema de la gente es imbécil, voy a dejarlo súper sencillo porque si no, la gente va a saturarse y no va a poder. Cuando realmente yo creo que puede haber un movimiento contrario que es, joder, pensar... no para la gente que es imbécil, sino para que tú, como usuario, puedas adaptarte casi más personalizarte a tú. Es decir, si yo quiero abrazar la complejidad, yo quiero configurar mi movida, pues déjame, no me limites en cuanto a... Claro, es que ese libro, que es maravilloso, y el ejemplo de Apple, que sale siempre, pierden de vista un pequeño detalle de nada, que es que eso funciona muy bien cuando es la primera iteración de un nuevo paradigma. Entonces, cuando tú tienes un nuevo concepto que nadie sabe lo que es un smartphone, hazlo con botones claros, no le complicas la vida a la gente, no hagas nada por el estilo, que no se puedan evitar, que digamos de alguna manera el tema sea intuitivo y ahí funciona fenomenal. Pero claro, el problema es que siempre de la campana de Gauss hay un montón de gente que lo que le gusta es el hackerdom y lo que le gusta es tener control y lo que le gusta es, digamos, de alguna manera poderle meter las cosas en el dedito. Y la parte negra que nadie habla de Apple es que Apple te trata como si fueras retrasado mental. Apple no te permite acceder a un montón de cosas, Apple no te deja hacer nada, todo está precocinado y yo tengo la sensación de que hay una cierta diferencia entre no añadas complejidad absurda e innecesaria y trata a la gente como si fuera un puto retrasado mental. No sé cómo lo ves, Mike. Ningún colectivo sin ofender, gracias. Correcto, todos los que somos de Apple también ahora estamos jodidos. Correcto. Yo estoy de acuerdo, Javi.
Yo me considero que en ciertas cosas, por no decir en todas, soy un inepto funcional. Entonces, a mí, que ciertas cosas Apple me las dé medio hechas, guay. Pero hay algunas cosas en las que Apple, pues es verdad que se columpia. Bueno, pues Apple y muchas, ¿vale? Digo Apple por la que has puesto tú. Por ejemplo, el rollo, pues oye, todos los teléfonos del mundo, tú conectas tu móvil con un USB al ordenador y puedes ver los archivos y cargar archivos y tal, y en Apple eso no va a ser posible nunca en la puta vida, ¿no? Jamás, pero ni ahora ni en 500 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y saben que tienen que matar a iTunes y lo llevan por matar 25 años. Y ahora lo único para lo que funciona iTunes es para que la gente escuche en Apple Podcast Heavy Mental, ¿sabes? Que por cierto, suscribiros y darnos like y poneros comentarios, hijos de puta, si nos escuchas en Apple Podcast. Pausa comercial. Muy bien. Ahí has estado fino, sí, señor. Pero eso no sé. Yo te diría que como mi resumen personal sobre todo lo que es la experiencia de usuario, yo creo que, como hemos dicho varias veces, el fin es bueno, el medio, el cómo llego es lo que es más redundante porque ya es donde entran personas a ejecutar y donde muchas veces la cagan, ¿no? De todas maneras, por sacar una cosita que no tiene nada que ver con tecnología, porque al final yo creo que la experiencia de usuario ya ha trascendido, digamos, las interfaces más tecnológicas, y cuando tú vas a una tienda, yo qué sé, de ropa, ¿no? El cómo está ubicada la ropa, cómo el mobiliario, la luz, cómo te atienden, es decir, todo forma parte de la experiencia, ¿no? Y yo tengo algunos ejemplos en el mundo culinario que me parecen como, por ejemplo, fallos de experiencia de usuario, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que a mí me gusta el pescado, pero en formato japonés. Es decir, a mí me gusta el sushi, me gusta, yo qué sé, shirashi, me gusta cuando está ya preparado para que tú tengas una buena experiencia de usuario. No me gusta estar 40 minutos sacando la espina, David, a ver si me clavo una eso espina. Depende del sitio, porque hay sitios, restaurantes no estrella Michelin, buenos de pescado, donde vas y te quitan las espinas, te limpian el pescado y ya te lo dan hecho. No, ¿sabes? Claro, pero a eso me refiero. Es decir, ahí está la experiencia de usuario. Yo, en general, el pescado, tal y como viene, tiene una experiencia de usuario nefasta. Pero se puede mejorar por medio de una... Es como, por ejemplo, yo odio que haya aceitunas con pipa, o sea, con hueso, en la ensalada. Porque te revientas un puto diente, tío. Te revientas un diente. Entonces, ¿quién es el perraco que mete aceitunas con hueso en la ensalada? Pues eso es experiencia de usuario. Yo quiero comer lo que pasa que... ¿Sabes qué? Para que eso es jodido, David, porque aunque entiendo lo que dices, yo creo que estás subjetivando eso. Es decir, yo creo que al final ahí, tú intentando tener una buena experiencia de usuario, estás subjetivando el que toma esa decisión. ¿Por qué? Porque el que toma esa decisión seguramente piensa al revés. Oye, la aceituna con hueso se mantiene más fresquita, no se seca, no sé qué, No, pero te lo digo en serio. No, seguramente, pero joder, ponlo en un tarrito aparte, no lo metas con la ensalada, porque entre tomate, lechuga, cebolla... Mira, de hecho, a lo mejor aquí ahí. Lo que hay que hacer es pregunta boomerang a Javi. Javi, tú que conoces más temas de personotecnia y de datos, ¿es tan difícil hacer experiencia de usuario porque la gente es tan heterogénea que es muy difícil tener un mínimo como un múltiplo, claro, o un ¿sabes? Es tan difícil. Sí, es que además tú lo has dicho perfectamente. Vamos a ver, el problema ya no es solamente de que personotécnicamente haya una campana de Gauss que tú tienes que satisfacer, porque es muy complicado que un producto sea para todo el mundo. ¿Vale? Normalmente un producto va encaminado a un segmento determinado y dentro de ese segmento va determinado un poco la capacitación al que está dirigido, cómo está dirigido. Sino más bien lo que tú has mencionado, que es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo me fumo Lean, me fumo User Experience. Me ha encantado todo lo que ha escrito Jakob Nielsen toda la vida. Todos los experimentos suyos de eye tracking me los he cogido porque... Nielsen es el de las métricas, ¿no? No, es el del grupo este, sí, el del grupo este que eran dos rubios, que eran Nielsen, que eran dos hermanos. El de las métricas. Te voy a dar una hostia. Que te voy a... No sé ni quiénes son, Javi. Los Nilsson, ¿no los conoces? Bueno, es que no es otra cosa que... Oye, Jakob Nielsen es el de Nielsen Norman Group.
El de Don Norman y Jacob Nielsen, ¿no? Que luego fue. Luego ha sido el jefe de estrategia de una enorme multinacional de publicidad, que ahora mismo no me acuerdo. Pero este tío fue el primero que probó el tema del eye tracking, ¿vale? El tema de a ver dónde nos fijábamos los ojos. Y fue el primero que demostró que todos los banners y todas las ventanas de publicidad no valen ni para tomar por el culo, porque nuestro cerebro automáticamente sabe distinguir entre qué es chicha y qué es mierda. Y los ojos van derechos sin que tengas que pensar a nada por el estilo. Entonces, yo pienso que hay un montón de cosas muy aprovechables. El problema es cuando viene el Savonarola de turno, coge la bandera del User Experience o del Customer Experience y se pasa todo lo demás por el orco. O sea, se pasa todo lo demás por lo que viene a ser el perineo y zonas anexas. Y a partir de ahí, pues es cuando nos vamos a la puta mierda. Porque era como, yo mencionaba en un hilo de Twitter, ¿no? Que es que ¿por qué llamamos a las cosas cordero con patatas y no patatas con cordero? Pues porque precisamente si no tienes un negocio que valga para tomar viento, que funcione como es debido, la propuesta de valor tenga sentido y esté orientado de una manera específica, pues es que le puedes poner todos los colores que quieras, que es lo que llaman los ingleses put lipstick to a pig, o sea, ponerle pintalabios a un cerdo. Y entonces a mí me joden mucho más los Savonarolas, los celotes y toda esta gente que coge estas banderas y esto o el caos, que las propias disciplinas en sí, que me parece que bien articuladas y bien orquestadas tienen todo el sentido del mundo. No sé si con eso te he contestado. Yo, fijaros, en el fondo... Sí. Yo, fijaros, en el fondo creo que, a ver, puede haber más o menos sofisticación en cuanto a herramientas, en cuanto a datos y demás. Pero en el fondo, todo se basa en, de alguna forma, ponerte en el lugar del usuario, que es donde muchas veces ni siquiera nos ponemos. Es decir, casi lidiamos con métricas, o lidiamos con egos, o lidiamos con el último diseño super trendy, pero es casi más sencillo que todo eso. Es ponerte en el lugar del usuario, conocer muy bien a tu tipología de usuario, ver si lo puedes segmentar, ver si puedes tener capacidades de personalización, analizarlo desde ese punto de vista y de alguna forma empezar a probar, sacar métricas y ver cómo se maneja. De hecho, fijaros, mucho antes que la parte de los 90, mucho antes de los 90, había gente como muy obsesionada con la parte del usuario y qué ofrece al usuario. De hecho, uno de los casos más famosos es el caso de Walt Disney, que era un tío como súper obsesionado con su usuario, ¿vale? Sí, creo los personajes y demás, pero está como muy obsesionado con el tema de, oye, joder, es que me ocurre aquí unas animaciones brutales, yo las lanzo a los cines, la gente lo ve, pero no conozco a mi público y no sé lo que quiere y no pueden interactuar con mis personajes. ¿Y cómo podría generar una experiencia más inmersiva y más de interacción con ellos? Y de hecho hay un método muy famoso dentro de la creatividad, que es el método Walt Disney, que es literalmente nació con esta filosofía de decir, oye, ¿y si creo un mundo inmersivo de mis personajes? Y salió Disney World, literalmente, como concepto para sacar a los personajes de los cines y llevarlo a otro mundo, ¿no? Disney... Yo creo que es un poco pasa también con Jeff Bezos, ¿no? Sí. Que está como súper obsesionado con el usuario final y siempre dice, no, yo me baso como verdades fundamentales a largo plazo. Siempre los clientes van a querer un servicio rápido, un gran catálogo y bajo precio. Y ya está. Y eso va a ser siempre así. Y me obsesiono con generar la mayor experiencia. Yo creo que al final es un poco centrarte en eso, tener sentido común, evidentemente saber, ¿no?, de diferentes disciplinas para poder articular todo eso, pero no hay que hacer como megapajas mentales. Sí. De hecho, Disney tiene varios ejemplos. Disney creó una ciencia que la llamó Guestology, que una vez que crea los parques, crea una ciencia para gestionar las colas. Él es el inventor de las colas rápidas, él es el inventor de las colas con escenarios para poder... Es un mundo fascinante cuando cuando lo que estabas comentando se aplica de una manera específica y tiene un sentido estratégico dentro de todo lo que se está haciendo. Vale, chicos, pues si os parece, vamos a pasar al segundo tema, que teóricamente es el tema más friki, pero que también tiene un ángulo bastante serio. No sé cómo vosotros lo habéis digerido, cómo lo percibís, que es todo el tema que tiene que ver con la comida rápida. Vamos a saber la opinión de nuestro gurú pop, antes de nada, para decir si McDonald's es necesario y que un lugar sin McDonald's es un lugar que no tiene sentido, o qué es lo que piensas al respecto. Mike, ilumínanos. Hombre, yo a ver, he de decir que no soy experto. No soy experto en este ecosistema, lo he gestionado durante toda mi vida, aunque no soy el mayor experto, ¿vale?
Pero he de decir que mi estimada, adorada y muy querida futura esposa es experta en grasas trans desde muy prontada y me ha enseñado muchas de las buenas cosas que tiene la vida junto a grasas trans. Wow. Tiene cosas súper positivas. Explica. Profundiza un poco más en grasas trans. Grasas trans son todas las grasas súper saturadas o multipoliinsaturadas, que son todas las grasas pues, que básicamente te van a las arterias y te peta el cerebelo, ¿vale? Son todas las grasas, es decir, para que todos nos quedemos claros, ¿aceite de oliva es grasa trans? No. Es HDL. Perdón, LDL. ¿Una hamburguesa de McDonald's bien rica es grasa trans? Sí, HDL, ¿vale? Entonces, cuando te hace el colesterol y HDL es el malo y LDL es el bueno, pues si tomas aceite, el que te mejora es el LDL, ¿vale? Pero no el HDL. Entonces, básicamente, las grasas trans, bueno, pues eso, que en mi casa conocemos, ¿vale? Conocemos, manejamos. Tenéis una cierta familiaridad, ¿no? Con la movida. Conocemos, de hecho yo para documentarme para el capítulo me he ido a comer 100 gramos de Kikos, Mr. Corn, que no patrocina el programa, pero podría, hijos de puta, Mr. Corn, patrocinarnos. Que, ¿Son grasas trans esos? Pues mira, pone que tiene, mira, son 140 gramos el paquete, que bueno, tampoco es muchísimo, y de los 140 gramos hay 25 gramos de grasas. Bueno, tampoco es mucho... No es mucho, pero bueno, también hay 70 gramos de hidratos de carbono, entonces bueno, podría ser peor. Pero bueno, yo solo he de decir que después de haberlo conocido en profundidad, he de decir que me sigo quedando con el salado y no con el dulce. El dulce para mí, pues sí, está bien, pero las chuches no son lo mío. Aquí seguro que David está en contra, porque David es está Don Omar y luego Don Helados, y David es Don Helados. Eso sí. Y que los helados, pues oye, depende de la marca, también pueden ir bien llenos de grasa trans, depende de la marca, por supuesto. Pero hay una hamburguesa en concreto que yo he de reconocer que no sé por qué, a mí me tiene un nubilado. O sea, podría vivir solo de comer esa hamburguesa de McDonald's. Sé que no tiene ningún sentido del mundo, lo sé. ¿Cuál? Y es una hamburguesa además que es de reciente creación. Por cierto, McDonald's patrocina también, hijos de puta. Podemos comernos aquí unos Big Macs un día mientras grabamos podcast. Que es una hamburguesa que salió hace no mucho, hace como 2 o 3 meses, que se llama American Style Chicken Honey Mustard, ¿vale? Y os voy a leer literalmente lo que dice la web de McDonald's presentando la hamburguesa, porque claro, si estamos hablando de comida de este tipo, pues hay que tal. Disfruta del nuevo sabor del pollo al auténtico estilo sureño de los Estados Unidos. Pollo especiado, crujiente por fuera y jugoso y tierno por dentro, acompañado de queso Gouda, lechuga y de nuestra nueva salsa de miel y mostaza. Entonces, claro, tú ves ya la foto, oyes esto y dices, quiero 7. O sea, ponme 7 ahora mismo, y así las arterias revienten y cagan lo que quieran, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en líneas generales, yo he de decir que sí a las grasas trans. Me parece que la comida rápida es un gran invento. De hecho, también me confieso fan de la mejor cadena de comida rápida que existe en el mundo. Que la gente, bueno, pues qué pena que fuera de España no la conozcan, que es Rodilla. Por favor, quiero tener un Rodilla en mi casa, o sea, en mi cocina quiero tener 3 tíos haciéndome sándwiches de rodilla. Porque es la mejor comida, vamos, la mejor cadena de comida rápida que existe. Y luego una Honey Mustard Chicken Waffle de estas, también para desayunar todos los días. Consejo patrocinado por el Colegio de Dietólogos. El colegio, a todo esto es gracioso, porque yo hablo así y en los últimos meses he perdido 25 kilos. Entonces es como que parece que soy un gordo, pero en el fondo me estoy poniendo fit. Eres un traidor a la causa, Mike. Eso es. David, ¿cómo lo ves tú? Vale, pues a ver, yo veo, además, tenemos que confesar que el podcast tenía un capítulo y luego lo cambiamos a otro, porque el podcast hablaba sobre comida basura y lo hemos cambiado a comida rápida, y me gustaría hablar de eso, exactamente, ¿no? Porque Miki ha sacado ahí con el tema de las grasas trans, y a ver, en el fondo la comida rápida y la comida basura, vale, se han relacionado históricamente, principalmente por lo que dice Miki, ¿no? O sea, digamos, la comida rápida en su momento surge principalmente
como comida que se come rápido. Como su propia indica, ¿no? Es decir, exactamente, comida rápida es comida que se come rápido. O sea, yo voy a un sitio, me sirven rápido, lo consumo rápido, digamos, no sé, los envoltorios, todo está muy pensado para que vaya rápido. De hecho, si miráis un poco la historia de McDonald's, que es fascinante, por cierto. Original, que es fascinante. De hecho, hay una película se llama... El fundador, sí. Bueno, yo ese no lo he visto, ¿eh? Pero bueno, si veis un poco cómo surge McDonald's, que es, bueno, no voy a contar toda la historia, me voy a centrar exclusivamente en la parte de rapidez. En la parte de rapidez, aparte de tener un sistema, pues eso, muy, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Muy taylorista. Mecanizado, producido en cadena, Ford a tope. Pero no solamente de alguna forma taylorista, o sea, no solamente, digamos, desde el punto de vista de cómo lo sirven a velocidad, sino también que originalmente, pues los locales de McDonald's no tenían calefacción. Los asientos eran fijos, no podías acercarlo a la mesa. O, por ejemplo, los vasos eran vasos en forma de cono, no podías posarlos en la mesa. Básicamente para que comieras rápido. Ese era el objetivo, si vienes a comer rápido, yo te sirvo rápido, tú comes rápido y era como un sitio de velocidad, literalmente, y de alguna forma surge con esa filosofía. ¿Qué pasa? Que claro, al final tú tienes que industrializar las cosas también desde el punto de vista culinario y empiezas a reciclar el aceite y empiezas a rebosar y empiezas a cocinar los congelados y empiezas a utilizar comida que, claro, si lo vendes a bajo coste... De alguna forma, poco a poco, lo que antes era comida rápida, o lo que originalmente podía ser comida rápida, que además te puedes encontrar, pues yo qué sé, desde un puesto de tacos en México en la calle, eso es comida rápida, o un puesto que ahí Miki y yo tuvimos experiencias molonas. ¿Cómo era el truco de coger el taco y ponérselo a un perro y si no se lo come? Sí, un perro nunca come las cosas claras. Perro nunca come perro. Entonces, si tú el taco de pesos lo dedicas a un perro y el perro no lo come, pues ya sabes. A saber que allí hay tomate, ¿no? Ya, claro. Entonces, bueno, puestos callejeros, que además yo estuve ahí como... Estuve como investigando que, a ver, los puestos callejeros surgen desde la antigua Roma. Es decir, desde que esto de comer on the go, comida rápida... Vale, guay. Pero bueno, que también hay comida rápida que es healthy. Es decir, yo recuerdo durante una época bastante... Yo soy también muy fan del Rodilla. Rodilla, patrocínanos. Si no escucháis... Mira, o sea, si Rodilla nos patrocina, es que me da igual lo que quieran. O sea, es que me como 400 sándwiches durante un capítulo. Queso azul y rúcula for the win. No, entonces, a ver. Entonces, yo durante una época, por volumen de curro y demás, yo comía ensaladas. Y vamos a un sitio, que no voy a decir porque no nos patrocina, pues ya está. Un sitio donde yo iba y yo pedía... Oye, pues mira, la base con lechuga y no sé cuánto, no sé qué, toppings, pero todo era súper healthy. Y al final, además, te montamos una ensalada súper healthy y eso era comida rápida. Es decir, sistema taylorista personalizado no sé cuánto, tú cogías, te lo comías en 10 minutos o 20 minutos y te ibas. Entonces, quiero decirte que ahí rompo una pequeña lanza, ¿vale? Por sitios, es decir, por diferenciar un poco comida rápida o fast food o comida que se come relativamente rápido por todo el proceso que conlleva con la comida basura. A veces confluye, de hecho tiene sentido que confluya por la propia velocidad que se le imprime, pero no siempre es así. Y vamos, de hecho, la gente que va un poco así on the go a toda leche, pues comes rápido, pero no tienes por qué comer comida basura. Claro, de hecho... yo como última reflexión, Javi, te dejo hablar. También hay deportistas que comen corriendo y técnicamente eso es comida rápida. Y a lo mejor están tomando un gel y una barrita y es súper sano. Bueno, y luego están las comidas súper frikis, tipo Joyland o tipo Soylent, que... O sea, si tú eres un maratoniano y estás corriendo a tometer, eso es comida rápida, porque vas a toda hostia. ¿Sabes? Sí, no te jode. No, pero oye, ¿Joyland o Soylent? No, pero oye, comer on the go. Yo me pido un café en una cafetería, me pido no sé cuánto, un sándwich por la calle, bueno. No, fuera coña. Entonces, hay otras comidas también tipo Joyland o tipo Soylent. Es decir, comida que de alguna forma tienes todos los nutrientes y te lo comes en 10 minutos. ¿Por qué? Porque no lo masticas, lo engulles, ¿no? Otra cosa es la experiencia de usuario de esa comida. Sí, tipo juguel, y que sosteniendo el tiempo te olvidas de comida de astronautas, tipo hay un montón de cosas al respecto. No, yo estoy completamente de acuerdo a ver, yo creo que es que hemos escogido dos temas que se parecen mucho.
que es que son cosas que sobre el papel tienen su lugar, tienen su hueco y cogidas en manos de subnormales pues se vuelven absolutas locuras. No sé si alguno de vosotros ha visto el documental este de Super Size Me. Por fin, Javi, por fin hemos cogido un episodio que tiene dos temáticas que se parecen. Exactamente, bueno. A ver, tanto que se parecen es como el tocino y el betún. ¿Sabes? Sí, los dos tienen grasa, pero... Dale, Super Size Me. No, ¿alguno de vosotros ha visto el documental? Claro, el tipo se tira 30 días comiendo comida de McDonald's y al final luego sí, bueno, que tiene los resultados Super Size Me, ¿no? Super Size Me, ¿no? Super Size Me, sí, de Morgan Spurlock. Y claro, es que, en fin, yo es que como si todos los días me como un plátano. Yo estoy seguro que si no me hago otra cosa más que comer plátanos durante 30 días, pues posiblemente termine mal. O sea, tienen una fama que tiene más que ver, como estaba orientando ya David, con la comida procesada, con una serie de cosas que reciben los alimentos, con una serie de prácticas que sí son chungas, con la adición de azúcar a casi todo, que el azúcar es el tabaco del siglo XXI, la típica cosa que ha caído completamente en desgracia, porque se ha visto realmente la correlación entre su uso excesivo y la salud. Entonces, a mí me fascina mucho el hecho de que se haya mapeado por completo la comida rápida con la comida basura. O sea, que yo estoy completamente de acuerdo con la separación que ha hecho David, ¿no? Que es una especie de metonimia que no aplica, porque tú puedes comer perfectamente, comer a toda velocidad. Sí que tiene que ver con otra serie de cosas como son cómo se ha ido degradando la calidad de los alimentos con el tiempo, porque hemos necesitado aumentar la producción de manera salvaje para poder satisfacer los requerimientos de la humanidad o para poder hacerlo más barato o para una serie de presiones que tienen que ver con todo este tipo de cosas. ¿Cómo de familiarizados estáis con la industria alimenticia y con alguna de las cosas que han pasado en las últimas décadas? Poquísimo, como en todo, como todo lo demás. Se escucha un Mike, ruido. tienes un montón de ruido. Ahí. Ahora. Claro, digamos, Javi, depende de la industria, en el sentido de que, claro, la industria alimentaria es enorme. Yo entiendo que en general ha habido un proceso de industrialización de todo, ¿no? Que ha llevado probablemente a perder cierta calidad o por lo menos ciertas mejoras en cuanto a la salud o la calidad de los ingredientes o cómo de alguna forma eso llega al usuario final, que antes llegaba de una manera a lo mejor más healthy y demás, en pro, por ejemplo, de la conservación. O sea, el tema de meter conservantes o el tema de que las cosas duren un montón de tiempo también tienen un precio. Entonces, yo creo que en general toda la industria alimentaria se ha ido de alguna forma adecuando a alimentar cada vez más a millones de personas, que los alimentos duren más tiempo con el consecuente, el peaje que yo le pongo para que eso sea así, y por otro lado también pues incorporando cosas que demandamos, ¿no? Oye, pues que sea más dulce, que sea no sé cuánto, que sea más... pues incluso generando adicciones. Lo que tú decías del azúcar es que hay un punto de adicción, sí. Literalmente en eso. De hecho, el organismo busca el azúcar porque bueno, pero no es una sustancia que se encuentra en la naturaleza. Pero es que no solo es el azúcar, es un tema también del índice glucémico. O sea, al final, en general, todo el tipo de comida con alto poder calórico, sea azúcar o sea carbohidratos, genera un índice glucémico muy alto, ¿no? Entonces el tema es que el cuerpo ya está esperando y está agregando el páncreas, el hígado y tal, bueno, pues elementos en el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más acostumbras al cuerpo a ese nivel de índice glucémico, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que yo qué sé, pues a lo mejor después de un día de comida basura te encuentras regular y tal, pero la siguiente comida estás otra vez como, ¿sabes? Como con una ansiedad de, oye, quiero darle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ahí es un tema también bioquímico, ¿no? Donde tú también estás, bueno, no mal acostumbrando, pero tu cuerpo se prepara para el nivel de ingestas que haces. Entonces, si tú haces 3 ingestas seguidas, pues yo qué sé, de comida de mierda, seguramente te encuentres regular, pero es que el cuerpo te va a pedir comida de mierda, ¿no? Esto es, joder, salvando un poco las distancias, como el que fuma o el que bebe o no sé, alguna adicción
no es lo mismo, pero similar, ¿no? Al final, el cuerpo espera ese nivel, pues sea por ansiedad, sea por otro tipo de problema social, psicológico, lo que sea, esperas bueno, pues un chute de eso, ¿no? Con la comida, pues lo que ocurre es que genera encima satisfacción. Te gusta el sabor, te genera bienestar en el estómago, o sea, te genera incluso un bienestar emocional que va más allá solo de lo puramente físico y de la ansiedad, ¿no? ¿Vosotros habéis leído, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Mike, alguno de los libros, digamos, más duros sobre este tipo de cosas, como Fast Food Nation de Schlossler, o el de este de Bet the Farm de Kaufman, o este No. de genocidio fast food, o sea, hay varios libros que básicamente contra lo que van. Al principio iban contra, digamos, la hamburguesa, la comida rápida y todo esto, pero en realidad al final luego la batalla se ha ido contra los ultraprocesados y contra las manipulaciones que hay con respecto a... ¿Vosotros creéis que en general sabemos más de comida que hace 20 años? ¿O sabemos más cuál es el proceso que lleva la comida que hace 20 años, por ejemplo? Hombre, yo creo que sí, también porque han surgido nuevas enfermedades relacionadas con eso. O enfermedades por lo menos que conocemos mejor. Ejemplo, la celiaquía o la intolerancia a la lactosa. Y de hecho, hace no mucho, a lo mejor algunos meses, leí un artículo que venía a decir si era la causa o el efecto, ¿no? Como dice, es parte del problema. El tipo de alimentación que hemos tenido el que ha generado que cada vez más estemos más jodidos del estómago, pues es posible, ¿no? Bueno, ahora estamos con un auge creciente, por ejemplo, de intolerancias y de alergias. Probablemente mucha gente habla que promovido por digamos, la alta exposición a cosas muy, muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el abuso de la harina o, por ejemplo, el tema del gluten o diferentes. Yo, mira, contestando a tu pregunta, Javi, yo creo que ha habido como una desconexión muy grande del origen de los alimentos a cómo nos llega. De hecho, a mí me sorprendió bastante hace años ya, un test que se hizo pues a niños relativamente pequeños que decían, oye, ¿de dónde viene la leche del supermercado? ¿No? Es decir, ni se planteaban que de alguna forma venía de la vaca. De un señor que se llama Roig y es de Mercadona y él la imprime todos los días. La imprime en su máquina de leche, ¿no? Vienen del supermercado y vienen de los Tetra Bricks, ¿no? Entonces, el dibujo de la vaca es anecdótico. Claro, yo creo que también hay un punto de desconexión del origen de ciertos alimentos, también por un tema, y ya nos meteríamos en otro berenjenal bastante heavy, que es, de alguna forma, el poner un velo, sobre todo, por ejemplo, a los productos que vienen de origen animal, ya sea carnes o pescado o ya sean derivados, ¿no? Pero bueno, un velo o como de alguna forma como no mostrar el proceso que hay que seguir para que esos animales llegasen, ¿no? Antes sabíamos que, oye, pues yo qué sé, el fulanito tiene una finca con 2 vacas y una cabra, una vaca desaparece y empieza a haber carne por todos lados. Entonces, bueno, pues oye, o la matanza del cerdo, o sea, una serie de cosas que me parecen brutalidades y yo sería incapaz de hacerlo, pero claro, ha habido una especie como de proceso en la que eso se oculta y lo que te llega es unas rodajitas perfectamente cortaditas para que lo pongas en la sartén y te los comas. ¡Ay, qué rico está! ¿Y esto de dónde viene? Pues viene del súper y viene de ese edificio que hay ahí. Claro, entonces yo creo que conocemos menos. Conocemos menos en cuanto al origen, conocemos menos en cuanto qué métodos de conservación hay, qué aditivos o añadidos les ponen para que sepa cómo sabe. Yo, por ejemplo, cuando yo no tengo ninguna alergia, ¿no? Pero mi pareja, Mónica, sí. Y cuando empiezas a tener alergias, empiezas a ver los ingredientes que tienen ciertas cosas. Y empiezas a flipar en colores de, ostras, esto tiene gluten. ¿Cómo? O sea, es una hamburguesa. Como tiene la gluten. lechuga tiene gluten. No, es flipante. Hay un montón de cosas que tienen gluten que no deberían tener gluten. O, por ejemplo, yo qué sé, aspartamo, o sea, Edulcorantes. no sé, colorantes, o sea, una cantidad de flipadas que dice, pero ¿y esto por qué? Las o sea, ¿por qué letras narices se lo ¿no? meten? ¿no? Todas las es. O sorbitol, mira, sorbitol, que es otra alergia que Otro edulcorante. tiene Mónica. Otro edulcorante que está hasta en la pasta de dientes. Dice, pero ¿qué? ¿What? Entonces, claro, empiezas a tirar del hilo y empiezas a decir, ostras, no tenemos ni pajolera idea
de la cantidad de movidas que hay dentro. Claro, pero eso en cierta manera no hace sino reafirmar lo que yo estoy diciendo, que ¿tú crees que hace 20 años ese tipo de información estaba al alcance de la gente o la gente estaba más sensibilizada sobre el asunto? Yo creo que ha sido en estas últimas yo creo que era 2 décadas cuando la gente ha aprendido a identificar los contenidos de los alimentos, los códigos de las cosas que les sientan bien, las cosas que les sientan mal. ¿No creéis que ha subido un poco el listón de la cultura sobre el alimento? A pesar de que los niños evidentemente están completamente desconectados con los animales de campo, con las granjas y con los principios básicos. Hombre, yo creo que hay más conciencia, creo. De hecho, hay una corriente fuerte en los últimos años de veganismo, vegetarianismo, mucho más, ¿no? Incluso una corriente hacia lo bio, lo natural, lo de casa, yo qué sé, ¿no? Cosas, o sea, hay una corriente. Otra cosa es que quizá todavía no es tan masiva, pero yo creo que sí que hay un poquito más de conciencia. De hecho, joder, la gente también, el ejercicio físico, aunque parezca mentira, también la gente cada vez más se los toma en serio, por eso muchas aplicaciones lo están petando, influencers del tema del fitness, pues yo que sé, Patri Jordán, ¿no? Con millones de seguidores en YouTube, una española top que mueve millones de personas. O sea, yo creo que hay más conciencia de vida sana y saludable. Otra cosa es que la gente se lo pasa por el forro, pero yo creo que hay más conciencia que nunca. Otra cosa, y luego por último, el origen de la comida, creo que ahí sí que hay todavía, joder, no sé si os acordáis, el documental este de Netflix, que era brutísimo, del origen de la ternera, del pollo y tal, de cómo eran las granjas, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, ¿eh? Sí, este habla que eran... Fast Food Nation, primero fue un libro y después hicieron un documental. No sé si es otro diferente, pero en este, por ejemplo, hablan de las granjas, de las presiones a las que están sometidas, de las cosas que se hacen con los animales y de una serie de barbaridades. Yo creo que el que tú dices, Miki, que además yo creo que mucha gente se quedó muy en shock con el documental, es en vez de conspiracy, es cowspiracy, ¿no? De vacas, de cows, cowspiracy. Yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mike. Yo creo que hay más interés y yo creo que hay diferentes hábitos e incluso, bueno, pues cosas impuestas, ¿no? Como por ejemplo alérgenos o temas de... Que yo creo que de alguna forma nos promueven o nos impulsan a estar un poco más interesados por todo ese tipo de cosas. Dicho esto, creo que también pues lo mismo, se ha complejizado mucho la cantidad de cosas que le ponen a las cosas. Por un tema yo qué sé, de la cadena de frío, de conservación, de que esté más rico, o que sepa más, o que queremos que... Se ha complejizado todo eso. Yo creo que también, por un lado, tenemos más interés por todo ese tipo de cosas, pero por otro lado es más complejo. Entonces yo creo que llega un punto que el equilibrio, no sé, tengo la sensación de que es... De hecho, es más, te voy a contar una anécdota, no voy a decir mucho detalle, ¿vale? Pero conozco una persona que se comía un día 57 mandarinas y se enfermó. Y no se había enfermado por lo que había comido. Se había enfermado porque la liofilización que va en la piel de la mandarina para conservar y tal y cual, después de haber pelado tantas mandarinas, la había envenenado porque la había pasado por contacto cutáneo. Ostras, chaval. También, a ver, hay que ser gilipollas para comerse 57 mandarinas, ¿vale? Pero vamos, sí, es brutal toda la mierda que le echan a todo. Esa es la moraleja de todo el programa de hoy. O haber perdido la memoria. La moraleja de todo el problema de todo. A lo mejor es una persona que había perdido la memoria a corto plazo y no se acordaba. Sí, tenía afasia, o era como Dory, ¿no? Era una cosa así como... tenía anamnesia, creo que se llama la pérdida esta de memoria a corto plazo. Vale, chicos, pues a ver, yo por intentar resumir un poco todo lo que hemos estado viendo, por cerrar un poco la pregunta. Mike, ¿tú piensas que el éxito de la comida rápida tiene que ver con la experiencia de usuario? Yo creo que si alguien que venda comida rápida quiere triunfar, tiene que creer en la experiencia de usuario en el consumo de la comida rápida. Desde luego, en el local, hoy más que nunca, en el envío a domicilio, en el tipo de platos, en el tipo de... bueno, pues lo que decía David, ¿no? De cómo es el vaso, cómo es el no sé qué. O sea, sí, yo creo que sí que es importante la experiencia de usuario para la comida rápida.
David. Yo creo que el nacimiento de la comida rápida tiene un origen muy vinculado con la experiencia de usuario y con el diseño centrado en el usuario. Yo creo que surge por una demanda y una oportunidad y que todo se ha construido en torno a dar esa experiencia de usuario a la gente. Por el ritmo de vida, por un montón de cosas. O sea que yo creo que están 100% vinculados con la comida rápida. Sí. Mi respuesta es rotundo sí. Muy bien, pues en lo que a mí respecta, yo creo que efectivamente comparten un montón de cosas, entre ellas que son bastante interesantes y tienen su hueco aplicados con un cierto criterio, pero que si te dedicas a hacer el monger, pues lo normal es que terminas teniendo problemas, tanto con la experiencia de usuario como con la comida rápida. Y que tiene que ver un poco con cómo somos los seres humanos y un poco con cómo somos capaces de controlar las adicciones que tenemos en cierta manera, porque es que se puede ser adicto a las mandarinas, a la comida rápida, a la heroína y a, yo que sé, a los discursos de Perón. O sea, que quiero decir que es que la gente es un... Las parafilias son... Y a las películas de Lynch. Y a las películas de Lynch y a los discos de Ya Baila Sola. Las parafilias no tienen fin. Y a Heavy Mental, joder, a Heavy Mental. Y a heavy metal, efectivamente, pero eso es sano. Eso no hay ningún problema con consumo en exceso de heavy metal. No está demostrado que vuelva la gente más tonta de lo que ya era antes de entrar. Que ya el tema para entrar aquí ya hay que tenerlo bastante bien armada. Bueno, amigos, pues un placer como siempre. Gracias. Recordaros que estamos en somosheavymental@gmail.com. Hacernos llegar vuestras sugerencias, vuestros temas. Estamos en YouTube, estamos en podcast, todos los habidos y por haber. No sé si esta semana, Mike, hemos entrado también en algún sitio adicional para darle la turra a la gente, pero yo creo que bueno, esta semana hay una cosa buena y es que ya tenemos la cuenta de podcasters de Spotify. Somos podcasters de Spotify de pleno derecho con nuestro panel como si fuéramos músicos. O sea, a tope. Estamos en Tinder, en Mythic, Javi está en Ashley Madison como casado, o sea, estamos en todos lados. Efectivamente, estamos en todas partes. Bueno, amigos, gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra atención, como siempre. Un abrazo a todos, un abrazo Mike, un abrazo David. Un abrazo, chavales. ¡Salud!